Buen día, mi nombre es Amaya Adriano Jesús Emiliano, estudiante de CIME Azcapotzalco, y el día de hoy les estaré hablando acerca de elementos básicos para mediciones básicas en circuitos eléctricos. Primera pregunta, ¿qué es un patrón de medición? Es un sistema de medición destinado a definir los valores de una magnitud, para que de esta forma esta pueda servir como referencia. Los patrones de medición pueden ser nacionales o internacionales. Pregunta número 2. ¿Qué es la unidad de medida eléctrica? Es una unidad de medida utilizada en la electricidad y recibe su nombre gracias a Charles Coulomb. En el Sistema Internacional de Unidades se denomina Coulomb y se simboliza con una letra C, y su valor es igual a 6.24 por 10 a la 18 electrones. Pregunta número 3. ¿Qué es el error de paralaje? También conocido como error de apreciación, es un error cometido a la hora de leer los datos en un instrumento de medición. Pregunta número 4. ¿Cómo podemos evitar los errores de paralaje? Este error se produce cuando la medida de longitud de un objeto es mayor o menor que la medida real. Para evitarlo, puedes orientar tu línea de visión por encima de la marca de la medición. De esta manera, podrás imaginar una línea vertical que conecte con la marca, el ojo y el objeto al que se le está realizando la medición. O podrías pedirle a alguien más que realice la medición por ti. Pregunta número 5. ¿Qué es la precisión? Es el grado en el que se reduce la incertidumbre producida por un error al azar o aleatorio. Pregunta número 6. ¿Qué es la exactitud? Es la capacidad que tiene una prueba para generar mediciones que se acercan al valor verdadero. Pregunta número 7. ¿Qué es un prefijo? Es la forma en la que se facilita hacer que las cifras puedan manejarse de una forma más eficaz. En el sistema internacional se utiliza para nombrar múltiplos o submúltiplos de cualquier unidad del sistema internacional. Pregunta número 8. ¿Cuál es el error que se le atribuye a un instrumento de medición? Es un error sistemático o sesgo y es causado debido a una distorsión de los datos en el instrumento de medición. Este error afecta la validez del estudio, pero se puede evitar con mejoras en el diseño. Pregunta número 9. Menciona 5 unidades de medida empleadas en máquinas eléctricas. Número 1. Vatio. Se usa para medir la potencia, es decir, la energía suministrada en un periodo de tiempo determinado. Número 2. Voltio. Mide el potencial eléctrico, la fuerza electromotriz y la tensión eléctrica. Número 3. Amperio. Mide la intensidad de corriente eléctrica. Número 4. Kilovatio. Mide la energía que se produce o consume. Número 5. Coulomb. Mide la cantidad de electrones transportada en un segundo por una corriente eléctrica. Pregunta número 10. ¿Qué es un multímetro? Un multímetro, también denominado polímetro o tester, es un instrumento eléctrico portátil capaz de medir de forma directa magnitudes eléctricas activas, como corrientes eléctricas o potenciales eléctricos. También es capaz de medir magnitudes eléctricas pasivas, como lo son resistencias eléctricas, capacidades, entre otras. Las medidas pueden realizarse para corrientes continuas o alternas y cada una de estas tiene varios márgenes de medida. Existen multímetros analógicos y multímetros digitales. Ambos tienen la misma función, pero los multímetros digitales tienen algunas variantes añadidas. El multímetro tiene un antecedente llamado AVO, el cual ayudó a desarrollar los actuales multímetros tanto digitales como analógicos. El multímetro es un aparato muy versátil que se basa en la utilización de un instrumento de medición.
El galvanómetro. Este instrumento es muy sensible y se utiliza para todas las determinaciones. Para poder medir cada una de las magnitudes, el galvanómetro se debe completar con un sistema eléctrico, la resistencia interna y la inversa de la sensibilidad. El sistema eléctrico dependerá de dos características del galvanómetro. Partes del multímetro. Este es el display en el que se ven reflejadas las medidas. Este es el interruptor de apagado o encendido. Esta es la escala de medida de tensión continua en voltios. Esta es la escala de medida de tensión alterna igualmente en voltios. Esta es la escala para la medida de corriente en amperios. Este es el conector para la medida de corriente en el que se conecta el cable rojo. Este es el conector de tierra en el que se conecta el cable negro. Esta es la escala de prueba de diodos. Este es la escala para la prueba de transistores. Esta es el conector para la prueba de transistores. Esta de aquí es la escala de medida de resistencias en ohms. Pregunta número 11. ¿Cómo se mide el voltaje con un multímetro? El primer paso es colocar los cables como previamente ya se explicó. El cable rojo aquí y el cable negro abajo, en donde va la tierra. En esta ocasión estaremos midiendo el voltaje de corriente directa con una batería de 9 voltios. Lo primero que tenemos que hacer es encenderlo. Una vez encendido, buscaremos donde diga que mide la corriente de forma directa, el voltaje de corriente directa. Y seleccionaremos el que se aproxime más a la medida que queremos medir. En este caso sería el de 20 voltios. Una vez seleccionado esto, colocaremos las puntas en las partes respectivas de la batería. La punta roja en la parte positiva y la punta negra en la negativa. Y aquí la medida nos está diciendo que nuestra batería está aportando aproximadamente 8 volts. Para medir el voltaje en corriente alterna solamente es necesario buscar este apartado de aquí y llevar nuestro indicador hasta el total de voltaje que nos gustaría medir. Pregunta número 12. ¿Cómo se mide la corriente eléctrica en un multímetro? Para medir la corriente eléctrica primero debemos de posicionar los cables. Como ya dijimos, el cable negro va aquí, que es la tierra, y ahora el cable rojo, en vez de ir aquí, en lugar de ir ahí, va a ir aquí, en el apartado que dice 10A, que significa 10 amperes. Esta es la forma correcta en la que se deben de colocar los cables. Al encenderlo debemos de seleccionar la cantidad de amperes que nos gustaría medir, que son todas estas que están marcadas de este lado. Aquí se puede seleccionar la cantidad de amperes que se va a medir. Por ejemplo, pondremos en esta ocasión 10 amperes. Para medir la corriente eléctrica de un circuito con el multímetro se debe de conectar en serie, como a continuación les mostraré en un esquema.